Benever. Gracias por invitarnos a estas instalaciones que no conocíamos. No conocías, ¿verdad? No, tanto año que no me invitas a tu programa. Oye, doctor, a ver, el tema de la denuncia contra el alcalde, de la resolución que finalmente el Tribunal Electoral genera en contra de la persona del alcalde, pues recayó finalmente en la cancha del Congreso. Así es. Así es. Así es. O sea, le piden al Congreso que sustancie, sancione, no, que sustancie. que sustancie. A ver, esos son los términos Sí. en derecho que son importantes. Que sustancie. Pero mira, yo quisiera que viéramos lo que declara Rafael Palacios, Adelante. ex senador de la República, al respecto, y luego lo comentamos. Perfecto. Vamos a verlo. El alcalde José Ramón Enríquez debe de ser sancionado por la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos ante la denuncia por el desvío de recursos públicos para promocionar su imagen. Así lo señaló el jurista Rafael Palacios. Yo no veo disyuntiva en que si es sancionado o no es sancionado. Hay un mandato judicial por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí hay que tener muy en claro algo. No está a discusión el sentido de la sentencia. La sentencia genera un imperativo, una obligación a la legislatura local para iniciar un proceso sancionador. Y aquí tiene mucho que ver con la forma en que el Congreso va a procesar. No estamos en un tema que tiene que ver con una responsabilidad penal, que sí la hay. Ese es un desafuero para abrir una carpeta de investigación. No, aquí estamos en una cuestión administrativa. El Congreso está obligado a abrir un procedimiento sancionador para separar del cargo e inhabilitar. Ese es el alcance de la sentencia, porque encontró elementos suficientes donde se generaron desvíos de recursos públicos para la promoción de personas. Ahora, Señaló además que de llegar a ser candidato al Senado, esta pudiera ser impugnada de forma inmediata, siendo ya competencia del Tribunal Electoral. su registro como candidato eventual está totalmente endeble porque hay una determinación judicial que define. Eso es lo que a grandes rasgos señala Rafael Palacios. ¿Tú cuál es tu opinión como doctor en la materia también, no? Bueno, aquí hay varios puntos. Evidentemente entiendo a Rafael que él está llevando agua para su molino. Él no tiene acceso tanto a medios de comunicación y aprovechan el tema para difundirse. Muy respetable su postura. Hablarle a la sociedad de un tema jurídico es un poquito complicado porque la gente pues no está muy afín al tema jurídico, le aburre el tema jurídico, pero es un tema muy complejo de constitucionalidad que toda la comunidad debe estar al tanto. A ver, pero ¿hay o no hay responsabilidad del alcalde? Yo pongo un ejemplo primero y luego te explico lo jurídico. Un ejemplo, 2 niños que están en una escuela y rompen un vidrio, la directora los manda a llamar y le dice, quebraron el vidrio, los voy a sancionar. Y se equivoca de papás y le manda a llamar a otros padres y este padre festivamente se quita el cinto y quiere darle sus cintarazos al niño. Eso es lo que está sucediendo acá. ¿Por qué? No se ha negado por parte del doctor, ni se ha negado por nosotros de que hubo un proceso sancionador promovido por el partido duranguense, en el que se señaló que el doctor Enríquez apareció en ciertos spots, en ciertas cápsulas informativas, y el partido duranguense se queja señalando que eso era con fin de promover su imagen. Sale un fallo dividido porque una magistrada señaló que no había fallo. Aquí está el expediente. Una magistrada dice son inexistentes las infracciones y otros 2 magistrados dijeron no, sí hay inobservancia a esa normatividad electoral que evoluciona cada año y que los órganos del Instituto Nacional Electoral inventan ocurrencias que de repente van constriñendo al funcionario público por la historia del derecho electoral, como la gente aprovecha sus cargos. Y entonces dice, como usted apareció en 3 cápsulas informativas, a nuestro juicio inobservó la norma electoral. Pero dice el propio fallo, yo no te puedo sancionar, porque no hay sanción en la ley electoral. La gente puede consultarla en internet, puede consultar el fallo en internet y ver qué se resolvió, porque aquí obviamente hay algunos diputados, por ejemplo, que salen festivamente en los medios, dicen, procede el desafuero, procede la inhabilitación, procede destituirlo. No, hay un resolutivo segundo
que dice, dese vista al Congreso para que el Congreso proceda conforme a derecho. Ahí no dice que sancione. Si no, aquí diría, oiga, aplique la sanción que corresponda, y aquí no dice eso. Pero hay un error en el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues considera que el Congreso es el superior jerárquico del presidente, y resulta que no lo es. Por eso el ejemplo que te puse. ¿Quién es el superior jerárquico del presidente? El ayuntamiento, un cuerpo colectivo que está previsto en el artículo 115 constitucional. Aquí lo preocupante es que el Congreso está diciendo, de aquí soy, como ya me diste partida en este pastel, pues lo voy a aprovechar para sancionar. El exhorto que hace el Tribunal Electoral al Congreso es para que ellos diriman esas circunstancias, sepan cómo, si van a para que ellos decidan lo que corresponda, si le van a dar los cinturonazos o no. Conforme a derecho. Okay. Aquí no es una cuestión política. Entiendo que está más politizado que nada este tema. Ajá, sí, claro. Sí, no, o sea, por los momentos que se viven. Claro, jurisdiccionalmente tiene razón Rafael, sí, hay un expediente y hay una determinación por mayoría, ni siquiera por unanimidad, que determinan que ciertas cápsulas informativas implican inobservar ciertas normas electorales que no están previstas en la ley, sino en reglamentos y ordenamientos secundarios que el instituto va creando poco a poco. De hecho, por ejemplo, ya ustedes los medios de comunicación también los involucran. Ustedes también tienen que saber en qué momento decir, no, esa información no la paso, porque si no, yo también estoy violentando el derecho electoral, pero porque son ocurrencias del INE y no están previstas en la ley. Ahora, otro aspecto importante, ¿por qué si se sancionó a un medio de comunicación con una multa concreta? Porque la ley sí prevé esa circunstancia. Y en el caso concreto del presidente municipal, la ley es un vacío legislativo totalmente intencional, porque la ley tristemente pues la redactan los políticos y la redactan y a veces para protegerse entre ellos, y bueno, aquí esta omisión legislativa pues toca este asunto en particular. Aquí lo preocupante sería que el Congreso asuma una competencia que no le corresponde, aprovechando este error de interpretación del Tribunal Electoral de creer que el Congreso es el superior jerárquico. No es el superior jerárquico del presidente municipal. Entonces, ¿el Congreso qué podría hacer? El Congreso al alcalde? lo que debería hacer el Congreso es remitir el expediente al ayuntamiento para que el ayuntamiento proceda como corresponde también. ¿En el Cabildo? En el Cabildo, y que sea el Cabildo el que determine la responsabilidad ante la inobservancia. Es un expediente muy voluminoso, pero realmente se trata de la transcripción de los spots o de las pautas informativas y el análisis que hacen los magistrados de decir si una manifestación es o no tendenciosa en materia electoral. Entonces, bueno, aquí dicen, independientemente de lo que castigue o no, es incorrecto que se aproveche la imagen en medios para ser candidato a senador. Bueno, pues eso también es una cuestión de sutileza, porque yo he visto los spots de los que tratan y en ninguno de ellos se tocó el tema. Porque también es un aspecto fundamental. Hay normas electorales, hay jurisprudencia que dice no basta con que yo aparezca en medios para considerar que me estoy promocionando. Entonces, el Congreso del Estado no tiene facultades para sancionar al alcalde. No, definitivamente no, porque si la asumen de una forma... esto lo sustentas en base a la misma ley. La propia Constitución, el artículo 115, dice Rafael que procede el juicio político. Yo le pediría que él que revise entonces mejor la ley de responsabilidades para que vea cuáles son los supuestos de un juicio político y no entra el tema. No podemos meter las cosas con calzador, no las podemos meter a fuerza porque se rompería el orden constitucional. Se reconoce que se cometió una inobservancia. De hecho, hoy ya hubo un curso a los funcionarios municipales sobre blindaje electoral. A ver, Ernesto, pero si el Congreso dice voy a sancionar al alcalde o voy a mandarle un exhorto o voy a hacer algo una amonestación o una multa o lo que sea, ¿estaré incurriendo en algo ilegal? Sí, porque se abre ahora otra instancia que sería una controversia constitucional, porque el Congreso sí tiene facultades de control constitucional, pero muy limitadas por la propia Constitución. Aquí vuelvo a repetir, el Congreso está aprovechando una confusión de un tribunal electoral que cree que el superior jerárquico del presidente es el Congreso, sin saber que es el ayuntamiento. Y eso los diputados lo saben, muchos de ellos fueron regidores. Muchos de ellos saben que el órgano colegiado del ayuntamiento está por encima del presidente municipal. Entonces ellos dicen, simplemente están aprovechando la coyuntura y dicen, como nos tocó,
sancionamos. Y no va por ahí porque rompemos el orden constitucional. Muy bien. ¿Qué se espera, pues, para los próximos días en torno a esto? Yo espero que la comisión que se integró... ¿Tú lo has platicado con algún asesor de los diputados? Ya he ¿Lo has estado platicado platicando con Ricardo con Pacheco? Con algunos ya he estado platicando, enseñándoles el expediente, porque algunos no han visto el tema. Por ejemplo, hay un temor que dicen, es que tenemos que hacerlo antes de que termine el proceso. Aquí no dice eso, aquí no te da tiempo, ni te dice que tengas que informar, No hay tiempos fatales, ni le ¿no? tienes que informar al tribunal qué vas a hacer. Te está dejando en uso de tus facultades sustanciar lo que O sea, corresponda. pateó el bote y lo dejó en la cancha del Congreso para ver qué hacía el Congreso. Y ese el Tribunal Electoral, ese ¿no? bote debe de ser pateado al ayuntamiento y al encontrarse en el Congreso están fascinados con el tema, ¿no? Porque les ha dado, por ejemplo, actores como Rafael, poder salir en televisión. O del Partido Verde. O de otros o actores otros políticos, actores. ¿no? Entonces aquí yo creo que tenemos que actuar en conciencia electoral, en conciencia constitucional, ver la constitucionalidad electoral. y no electoral. No traer agua para el molino, porque imaginemos un conflicto constitucional entre Congreso y ayuntamiento. Entonces hablaríamos de un escenario peor todavía del que pudiera darse. En el supuesto caso de que el alcalde sea o vaya a buscar la candidatura, tampoco le inhabilita, ¿verdad? No, porque la legislación No hay electoral, una inhabilitación ahí cuando se total. trata de funcionarios públicos, distingue entre actos anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña, porque son dos momentos, y una sanción de esta naturaleza en la que un actor difunde su imagen y se advierte o se interpreta que es con ánimos de promoción electoral. El exhorto sería que el Congreso lo remita pues al Cabildo. Eso sería lo jurídicamente correcto. Eso será lo jurídicamente Así correcto. es. ¿Y tú crees que lo hagan? Eso depende ya del ánimo político y constitucional de los diputados. Muy bien, pues ahí está. Gracias, Ernesto. Al contrario, Te agradezco mucho, muy Ernesto Aguilar. Ahí está la postura en torno a este tema del alcalde. Voy a la pausa, regreso.